Dicen los ancianos de Covarrubias que, si uno presta atención durante una noche de lluvia, puede oír el llanto de una niña atrapada entre las paredes del viejo internado. Nadie recuerda con exactitud cuándo comenzaron las apariciones, pero todos coinciden en una cosa: desde que el colegio cerró sus puertas en 1958, algo allí dentro nunca dejó de moverse. El internado Santa Lucía del Silencio, construido en piedra oscura y techos de tejas mohosas, parece desmoronarse lentamente con el paso del tiempo. Sin embargo, cada grieta nueva parece abrirse justo después de una tormenta. Algunos aseguran haber visto una mano infantil asomarse por una de esas grietas, como si intentara escapar. Una vez, un joven curioso decidió entrar durante el crepúsculo. Llevaba una linterna y una cámara antigua. No volvió a salir. Lo único que se encontró fue su linterna encendida a la entrada, y en el muro más cercano, una nueva figura, un rostro infantil sin ojos, con una mueca de angustia. El sonido de gotas de agua continúa cada noche, golpeando el suelo de mármol como si alguien derramara lágrimas eternas. No importa que no llueva, el sonido sigue, persistente, como un reloj que marca la cuenta atrás de algo. Una mujer mayor del pueblo, doña Elvira, cuenta que cuando era niña vio como una figura blanca caminaba por los pasillos del internado con los pies descalzos, dejando huellas mojadas que se evaporaban al instante. Dice que la figura volteó a mirarla, pero no tenía rostro, solo una masa borrosa. Los curas del pueblo intentaron bendecir el lugar en los años 70. Solo duraron una hora dentro. Al salir, el más joven tenía el pelo completamente blanco, y el otro se negó a hablar jamás del tema. Desde entonces, nadie ha intentado entrar con intención de limpiar el mal. En las noches tranquilas, si uno se detiene frente al portón oxidado, puede sentir una brisa helada subir desde el suelo, acompañada de un leve murmullo como si cientos de niñas rezaran al mismo tiempo. Algunas palabras son comprensibles: miedo, sangre, madre. Cada generación en Covarrubias aprende a temer el internado. Se les enseña a no mirarlo directamente si están solos, a no caminar cerca del bosque cuando el cielo esté nublado. Y sobre todo, a no hablar en voz alta del nombre de la escuela. En 1957, el internado Santa Lucía del Silencio aún funcionaba con normalidad, al menos en apariencia. Isabel, María y Clara, 3 alumnas de familias influyentes, ocupaban la habitación del ático, justo bajo el tejado donde el viento aullaba cada noche. Nadie sabía mucho de ellas, salvo que nunca se separaban y hablaban en susurros, incluso durante las comidas. Las otras alumnas evitaban pasar cerca de su puerta. Decían que cada noche, justo después de que sonara la última campanada, se veía una luz tenue titilar por la rendija, y a veces se escuchaban cánticos en un idioma que no era latín ni español. A la mañana siguiente, el pasillo olía a cera quemada y a algo más, algo metálico. Las profesoras asumieron que eran niñas peculiares. Pero una noche de tormenta cambió todo. Se escuchó un golpe seco desde el ático, seguido de un silencio absoluto. A la mañana siguiente, la puerta estaba cerrada desde dentro. Al forzarla, encontraron la habitación vacía. No había señal de lucha, pero una línea de sangre comenzaba junto a una vela extinguida, atravesaba el suelo de madera y se detenía justo bajo la ventana entreabierta. Nadie entendía cómo habían desaparecido sin romper la cerradura. No había huellas, solo el eco de gotas cayendo, aunque el techo estaba intacto. Durante la semana siguiente, las clases se volvieron caóticas. 3 alumnas diferentes aseguraron haber visto figuras pasar por el patio al amanecer. Iban vestidas de blanco, con el cabello suelto, y portaban velas encendidas que no se apagaban pese al viento. Una de las testigos, Ana Luz, entró en estado de shock tras gritar en medio del desayuno. Decía haber visto los rostros de las figuras, y en ellos, solo cavidades oscuras, vacías, de las que brotaba un líquido espeso, rojo. «No tienen ojos», repetía entre sollozos, «solo sangran». En el otoño del año 2003, 3 investigadores especializados en lo oculto, Víctor, Andrés y Salomé, decidieron ingresar en el internado abandonado de Santa Lucía del Silencio. Llevaban años estudiando leyendas rurales, pero ninguna tan cargada de advertencias como esta. Aún así, armados con grabadoras, cámaras de visión nocturna y sensores de movimiento, cruzaron los portones oxidados justo antes del anochecer. La primera noche fue extrañamente tranquila, hasta que el reloj marcó las 3 de la madrugada.
Fue entonces cuando comenzó el sonido, un rasguño persistente, como si uñas largas arañaran el techo. Luego, el lamento. Un sollozo infantil que parecía provenir del ático, donde décadas atrás habían desaparecido 3 alumnas. Subieron lentamente, linterna en mano, pero no encontraron nada, solo un espejo cubierto de polvo, que no estaba allí en la inspección inicial. Víctor se acercó primero, y fue el quien leyó en voz alta lo que estaba escrito en la superficie empañada: «Nos miras, pero no nos ves». Las letras parecían talladas con uñas, y aún estaban frescas, con un líquido oscuro y espeso que goteaba lentamente. Durante el resto de la noche no lograron dormir. El aire estaba cargado, pesado, como si el edificio mismo respirara con dificultad. A la mañana siguiente, Andrés no estaba. Su saco de dormir estaba intacto, pero él había desaparecido sin dejar rastro. Buscaron por horas, hasta que Salomé encontró su cámara cerca de la entrada al sótano. El vídeo, aunque corto, los dejó paralizados. Primero, se oía una risa aguda, infantil, que no parecía natural. Luego, la imagen se movía bruscamente, como si alguien la sujetara corriendo. Finalmente, un golpe seco y silencio absoluto. La grabación terminaba con un plano fijo de una pared húmeda, donde comenzaba a formarse una figura, un hombre sin ojos, con la boca abierta en un grito eterno. Lo más escalofriante fue que esa figura no estaba allí la noche anterior. Víctor y Salomé la reconocieron al instante. Era Andrés. Pero no como lo habían visto antes, sino distorsionado, deformado, como si el miedo hubiera quedado atrapado en su rostro. Intentaron salir del internado esa misma mañana, pero la puerta principal estaba bloqueada por dentro. Revisaron todas las salidas posibles, pero cada una parecía haber desaparecido o estar cubierta por escombros que no estaban antes. Fue como si el edificio decidiera mantenerlos dentro. Durante la segunda noche, los ruidos aumentaron. Pasos apresurados sobre el techo, carcajadas que se multiplicaban en eco y un murmullo constante, como si muchas voces recitaran una oración macabra. En un momento, todas las velas que usaban se apagaron al mismo tiempo. A la luz de las linternas, notaron que las paredes empezaban a cambiar. Manchas rojizas brotaban como si algo sangrara desde dentro del muro. Y justo frente a su improvisado campamento, donde Andrés había dormido, apareció un nuevo dibujo. Era un ojo. Uno solo, inmenso, abierto de par en par y goteando algo oscuro. Salomé perdió el control esa madrugada. Empezó a hablar en un idioma que ni siquiera ella reconocía. Víctor tuvo que sujetarla mientras se retorcía, gritando que ellas estaban debajo de todos nosotros. Cuando finalmente lograron abrir una ventana del piso inferior y escapar por los arbustos del patio, el sol comenzaba a salir. Salomé no volvió a hablar jamás. Víctor huyó de Covarrubias esa misma semana. Pero antes de irse, quemó todas las cintas y destruyó el equipo, excepto el espejo. Nunca explicó por qué lo conservó, pero años más tarde, un visitante afirmó haberlo visto en una feria de antigüedades en Salamanca. El cristal estaba cubierto de polvo, pero entre las manchas se leía, muy débilmente: «Nos miras, pero no nos ves». Y debajo, apenas visible, como escrita con la yema de un dedo: «El que falta, aún está dentro». Desde aquel último incidente, el Colegio Santa Lucía del Silencio quedó completamente aislado. Ni siquiera los más atrevidos se acercaban. La vegetación fue tragándose poco a poco los muros exteriores, pero las pinturas, esas seguían apareciendo. Cada vez que llovía, una nueva imagen brotaba de la piedra húmeda, como si la lluvia activara algo dormido. Primero fueron simples formas: una mano extendida, un ojo entrecerrado. Luego, se volvieron más violentas. Rostros desencajados, bocas abiertas en un grito eterno, figuras humanas fusionadas con sombras sin forma. Algunos decían que los dibujos se movían si uno los miraba demasiado tiempo, que parpadeaban, que respiraban. Una vez, un grupo de adolescentes intentó grabar uno de esos grafitis sobrenaturales para un canal de internet. Solo grabaron 30 segundos antes de que todos salieran corriendo. Al revisar el vídeo, se dieron cuenta de que uno de ellos, el que había sostenido la cámara, no salía en la grabación. En su lugar, una figura sin rostro ocupaba el encuadre.
Al día siguiente, una nueva pintura había aparecido. Una silueta con una cámara colgando del cuello, el rostro borrado, solo con una cavidad negra donde debería estar la boca. Los ancianos del pueblo insisten en que la pintura aún está inacabada, que cada rostro que se refleja en ella queda atrapado, formando parte del próximo trazo. Uno de ellos, don Ramón, afirma haber visto su propia cara reflejada en la pared húmeda durante una tormenta. Desde entonces, no sale de su casa cuando llueve. Algunos valientes han intentado limpiar las paredes. Han usado lejía, fuego, incluso martillos para destruir los dibujos. Nada funciona. Al día siguiente, el mismo rostro vuelve a aparecer, más grande, más definido, como si se burlara de sus intentos. Se cuenta que una mujer trató de cubrir el muro con una lona. A la mañana siguiente, la lona estaba desgarrada, y sobre la pared, la imagen de una mujer de espaldas, con una tela colgando de sus manos ensangrentadas. Lo más inquietante es que las pinturas ya no se limitan a las paredes exteriores del colegio. Algunos aseguran haberlas visto reflejadas en charcos, en vidrios rotos y en espejos. Una joven turista afirmó que, mientras se cepillaba los dientes en el hostal cercano, su reflejo se detuvo un segundo más tarde que ella. Y en el borde del espejo, detrás de su reflejo, se veía una mancha roja que no estaba en el cristal real. Desde entonces, muchos han cubierto los espejos de sus casas en noches de tormenta. No por superstición, sino por precaución. Y si tú estás escuchando esta historia ahora, mientras la lluvia golpea suavemente el tejado, mírate en el espejo. Pero no por mucho tiempo. Porque si ves una sombra detrás de ti, inmóvil, observando, ya puede ser demasiado tarde.